la clase pasada empezamos a hablar de lo que fueron los números enteros, la recta numérica, plano cartesiano. A ustedes les quedó una actividad para entregar. Esas actividades están en el módulo, pero los estudiantes que son de plataforma, las actividades están siendo modificadas un poquito. No significa que yo estoy agregando cosas nuevas, todo está en el módulo. Sin embargo, estoy haciendo leves ajustes. Leves ajustes. ¿En qué sentido? Estoy uniendo ciertas actividades, ustedes las van a encontrar en el módulo separadas, taller 1, taller 2, taller 3. Sin embargo, en lo que es, usted se me va a ajustar a la actividad que está en la plataforma. La que yo subo a la plataforma para que usted entregue, esa es la que usted me tiene que entregar. No es la actividad que usted pues quiere desarrollar en el módulo. Sí las va a trabajar en módulo, pero para mi evaluación en la plataforma es exactamente la que yo voy a subir. Igual yo se las voy a proyectar acá. Bien, dándole seguimiento a la sesión de la clase anterior. Aquí, esto que yo les estoy proyectando en este momento es un documento que tengo disponible para ustedes y es un extracto de su módulo. Esto que yo tengo aquí está en la página 18 de su módulo. Para todos los que tienen su módulo en mano, se ubican en la página 18 y entonces a partir de ahí podemos ver qué es lo que estamos trabajando. Escucho un micrófono abierto, por favor, si lo cerramos para que no se escuche en sonido, por favor. Bien, vamos a iniciar entonces la sesión número 2 del día de hoy con los números enteros, hablando exactamente de lo que son los opuestos, el valor absoluto, y vamos a entrar a la primera parte de lo que son las operaciones. Cuando hablamos de operaciones, estamos hablando de 4 que son las básicas: suma, resta, multiplicación y división. Entonces, antes de llegar a esas operaciones, vamos a iniciar con lo que son los opuestos o simétricos. Opuesto, simétrico, son dos palabras que significan lo mismo. Simplemente algunos autores utilizan la palabra opuesto, otros utilizan la palabra simétrico. Así que aquí tenemos las dos palabras que significan lo mismo. Bien, en su módulo dice lo siguiente: siempre es posible determinar el opuesto de muchas situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, el opuesto de negro es blanco, de bonito es feo, de gordo es flaco, de mojado es seco, entre otros. Vamos a ver si yo puedo en este momento. Ok, vamos a silenciarlos porque hay un micrófono abierto que nos está causando entonces ruido de fondo. Ok, regresamos acá. Entonces, dice, de la misma manera en matemática podemos expresar mediciones en la notación de sentido direccional. Los números enteros se encuentran en la recta numérica de la misma distancia del cero o del origen, pero en sentidos opuestos. Bien, yo siempre le digo a mis estudiantes, hablar de opuestos o hablar de simétricos es como en español hablar de los antónimos, antónimos, opuestos. Si yo en español digo que el antónimo de gordo es flaco, acá en matemática el opuesto de un número, yo me voy a ubicar en la recta numérica. Nosotros la clase pasada estuvimos hablando de recta numérica. La recta numérica tiene un punto de partida que es el 0. A partir de mi 0 yo me voy a desplazar a la derecha o a la izquierda. Ok, en mi caso, acá a mi derecha yo voy a tener los positivos, en su caso a su derecha. Positivos, negativos, izquierda. Mi izquierda, su izquierda. Bien, cuando yo me ubico sobre la recta numérica, y en este caso vamos a decir, me ubico en un 5. En un 5, en este caso, positivo. O sea que es un 5 que está a 5 unidades del 0, a la derecha. El opuesto de ese 5 es el mismo número ubicado ahora en sentido contrario a 5 unidades del 0. O sea que
El opuesto del más 5 sería el menos 5. ¿Por qué? Porque ellos están a la misma distancia del 0, nada más que uno de un lado y el otro del otro lado. Entonces, eso acá en matemáticas son los opuestos. Son dos números que están en sentidos contrarios en la recta numérica, ¿ya? Uno de un lado del 0, el otro al otro lado, pero a la misma distancia. Entonces, eso es opuestos. Ok, en consecuencia tenemos que el opuesto de 0 es 0, el opuesto de un número positivo es un número negativo y el opuesto de un número negativo es un número positivo, lo contrario. Bien, quedamos claros en que los opuestos son los mismos números, pero en sentido contrario del 0. Si yo hablo de el menos 8, su opuesto sería el otro número, el más 8. Si yo hablo del más 15, su opuesto sería el menos 15, el que está del otro lado del 15, perdón, del 0, a la misma dirección del 0. Bien, cuando hablamos de valor absoluto, es algo también bien relacionado a lo que es recta numérica. La clase pasada yo decía que la recta numérica es la base para casi todo. Bien, de ahí nosotros nos apoyamos para poder entender las cosas. El valor absoluto de un número entero se define como el número de unidades que dista del 0 sin tener en cuenta el signo. Ok, esto no es aquí para que se me vayan a confundir ahora que la profe dice que una cosa es negativo, positivo, ahora resulta que el signo desaparece. Lo que pasa es que hablar de valor absoluto es hablar únicamente de distancia. Distancia. En este caso nosotros no consideramos el signo. Una cosa es opuestos. El opuesto de un número negativo es un número positivo. El opuesto del positivo es el negativo. Pero en valor absoluto es la distancia que existe del 0 a ese número que se está mencionando. No importa si lo estamos midiendo a la derecha o a la izquierda del 0. Como es algo diferente, es algo especial, hablar de lo que es valor absoluto porque es una distancia, entonces se utilizan, ustedes ven aquí que aquí hay un número metido en unas barritas. Dice así, son dos barritas paralelas, se expresa en dos barritas paralelas y adentro meto yo el número. Ok, ahí dice valor absoluto de A. ¿Quién es A? A es un número entero. Es como decir valor absoluto de 2, valor absoluto de 3, valor absoluto de 0, valor absoluto de menos 100. Esas barritas, ¿qué hacen? Yo las voy a escribir, las voy a agregar cuando yo estoy hablando de valor absoluto. Y el valor absoluto no es más que hablar de distancia. Entonces, aquí tengo ejemplos. Valor absoluto de 3, o sea, la distancia que hay del 0 al 3 positivo. ¿Cuántas unidades hay del 0 al 3 positivo? Hay 3 unidades positivas, son distancias, las estoy contando. El valor absoluto del menos 3, aquí quiere decir, ¿cuántas unidades hay desde el 0 hasta el menos 3? ¿Cuántas unidades hay? Hay 3. Entonces, en este caso, nosotros no agregamos, no escribimos el signo. El valor absoluto se refiere a una distancia, por lo tanto, es siempre positiva. Y el valor absoluto de 0 es 0, él no se mueve, él simplemente está estático. Entonces, es 0. Podemos concluir que el valor absoluto de un número positivo es positivo, el valor absoluto de un número negativo es un número positivo, el valor absoluto de 0 es 0 y el valor absoluto de dos números enteros puestos siempre es igual. ¿Ok? Esto no es números simétricos o números opuestos. Cuando yo hablo de números opuestos, simplemente estoy buscando el otro que está al otro lado del 0. Cuando yo hablo de valor absoluto, me ubico en el 0 y camino hacia ese número que me están dando, no importa si sea derecha o izquierda, yo cuento cuántas unidades hay hasta ese número. Y esa es la respuesta. Por eso es que siempre será positiva. Bien, seguido a eso, en su módulo, ustedes se encuentran un taller, pero ese taller yo se los voy a mostrar ahorita acá, porque yo todo esto lo tengo modificado.
¿Ya? Yo he extraído de su módulo la información para ir explicándolo paso a paso y al final entonces vamos a ver cuál es el taller que usted va a encontrar en la plataforma. ¿Ok? Seguido a esto, ahí mismo en la página 19 de su módulo, entonces tenemos el orden de los enteros. El orden. ¿Ok? ¿Qué es eso de orden? Dice, al estudiar los números naturales vimos que si comparamos dos números naturales A y B, podríamos indicar si A es menor que B, si A es mayor que B o si son iguales. Eso se conoce como la ley de tricotomía. Esa es la famosa mayor que, menor que, igual a. Cuando hablamos de orden, nosotros para poder ordenar los números, simplemente buscamos quién es mayor, quién es menor, para así mismito ir estableciendo un orden. ¿Y de qué manera nosotros establecemos ese orden? Mediante las relaciones de orden. Esas relaciones, mayor que, menor que, igual a. Si yo en este momento tomo dos números naturales, el 5 y el 8, y yo pregunto, ¿quién es mayor? ¿5 o el 8? Ustedes me responderán, el 8 es mayor. Claro, el 8 tiene más unidades que el 5. Ah, pero si ya yo voy y se los escribo y yo pongo el 8 raya 5. Ahora, ¿qué signo yo voy a colocar allí? Mayor, menor o igual. Entonces, una cosa es saberlo yo, porque ya yo sé que si yo tengo $8 en un bolsillo y tengo 5 en el otro, yo tengo más en el bolsillo de 8, tengo más plata. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es cuando yo lo planteo de acuerdo a las relaciones. Bien, nosotros tenemos aquí las tres relaciones. Aquí dice A menor que B, aquí dice A mayor que B y A igual a B. La técnica de esto, para que pues no nos confundamos, es saber hacia dónde apunta, a quién apunta, a quién apunta. La relación tiene una puntita, es como una boquita, como dicen en la escuela. ¿A quién se come la boquita? Al más grande, siempre. Siempre al más grande. Si usted tiene el signo que es así, tal vez no sé si logren ver ahorita mi mano. Si usted tiene un signo que es así, la boquita, el número, la boquita, se va a comer siempre al más grande, siempre. O sea que si ella está así, quiere decir que el número mayor está de este lado. Por lo tanto, el número menor está del otro lado. Pero si es así, hacia el otro lado, el número mayor va a estar aquí. Entonces, cuando yo tengo esos dos números escritos, yo me voy a acordar de que el signo o la boquita de la relación siempre va a ir con el más grande. Ok, pero ¿qué pasa? Que empiezan a salir ahora los negativos. Con los negativos, ya el asunto es diferente. Volvemos a la recta numérica. ¿Por qué? En la recta numérica ya están las reglas escritas. ¿Cuáles son esas reglas? Que siempre el número de la izquierda sobre la recta numérica, no estoy mencionando en este momento a ningún número. Estoy hablando de un número en la recta numérica o dos números en la recta numérica. ¿Quién es más pequeño? ¿Quién es más grande? Siempre sobre la recta numérica será menor el que está a la izquierda y mayor el que está a la derecha. Siempre. Esto lo vamos a ver escrito aquí. En esto que tenemos aquí punteado. En general podemos concluir que de dos números positivos es mayor el de mayor valor absoluto. Mayor valor absoluto. O sea, el que está más lejos del cero. Eso si yo hablo de dos números positivos. Dice, todo número positivo es mayor que cero. En la recta numérica, todo lo que está a la derecha es más grande de lo que está a la izquierda. O sea, todos los positivos van a ser más grandes que cero. Y cero es mayor que cualquier número negativo. Cualquier número negativo. Así tengamos a menos 1.000.000. El cero es más grande que menos 1.000.000. ¿Por qué? Porque es un número negativo. Son números sumamente pequeños. Todo número positivo es mayor que todo número negativo. De dos números negativos es mayor el que tenga menor valor absoluto.
Esto es en cuanto a los negativos, es lo contrario a los positivos. De dos enteros negativos es menor el de menor valor absoluto, todo número negativo es menor que 0, todo número negativo es menor que todo número positivo, y de dos números negativos es menor el de mayor valor absoluto. Ok, esta es la síntesis de todo lo que hemos sacado con los números, el orden, del orden. Bien, seguidamente a esta página, yo tengo las operaciones, pero antes de empezar con las operaciones, voy a moverme al final de este documento que les tengo preparado. Ok, este documento ustedes no lo van a encontrar en plataforma. Este es mi documento elaborado para mi clase del día de hoy. Sin embargo, en su plataforma usted va a encontrar esto que está acá, que dice taller sumativo número 2. Eso lo va a encontrar en la plataforma. Usted va a encontrar dos talleres que van a ser para esta semana. El primer taller, que está pues enumerado, taller sumativo número 2, tiene una fecha de entrega, 22 de enero. Hoy es 16. 22 de enero viene siendo la otra semana. O sea que usted tiene a partir de hoy para trabajar esto. ¿De dónde salió esto? Esto está en su módulo, en la página 19, unido con el que está en la página 20. Yo hice un solo documento, que es el que usted me va a encontrar en la plataforma y me lo va a trabajar allá. Si tiene la oportunidad de imprimirlo, lo imprime, lo llena, viene todo listo de llenar, les toma su foto, la sube. Si no puede imprimir, usted lo va a pasar, igual tiene en su módulo. El detalle es que en el módulo tiene más que lo que aparece aquí. Yo aquí eliminé parte de lo que hay allá para que estuviera un poquito más corto. Entonces usted lo pasa en limpio, en hojas de raya, en hojas blancas, le pone su nombre y después que está listo, desarrollado, le toma foto y lo sube. Entonces, en la primera parte tenemos colocar el número opuesto. Cuando hablamos de opuesto, recordemos que en la recta numérica yo busco al más 5. ¿Dónde estará el opuesto? En la otra dirección, del otro lado del 0, a la misma cantidad de unidades. En la parte B dice, escribe valor absoluto. Recordemos, valor absoluto es esa cantidad de unidades, pero en positivo. Y el orden, ¿qué voy a hacer aquí? A colocar las relaciones mayor que, menor que, igual a. Y luego entonces el orden. Ahorita, después que yo termino de hablar del documento, me voy a ir a una pizarra donde voy a hacer rápidamente algunas anotaciones para que ustedes vean de qué manera vamos a trabajar. Repito una vez más, tienen una fecha de entrega que tiene puntos, así que no dejemos perder esos puntos. Bien, voy a seguir hablando de lo que tengo acá arriba en el documento, entonces para hablar del siguiente taller. Y entonces vamos a dar la primera parte de las operaciones. Cuando hablamos de operaciones básicas, estamos hablando de suma, resta, multiplicación y división. Son las básicas. Ustedes habrán podido escuchar la potenciación, la radicación. ¿Son operaciones? Sí, pero esas operaciones están dentro de la multiplicación, están dentro de la división. Una potencia es una multiplicación repetitiva. Una radicación es lo inverso de una potencia y la potencia está dentro de la multiplicación. Por eso es que las operaciones básicas son 4. De ahí entonces se desprende lo demás. Nosotros vamos a ver en este momento lo que es suma y resta. Una es contraria a la otra, por eso es que siempre se trabajan juntas, siempre. Igual que la multiplicación y la división, ellas son dos operaciones, una inversa a la otra, y por eso es que también se trabajan juntas. Bien, cuando hablamos de suma, dice su texto, repito, esto está en su página número 21 de su módulo, así que ahí nos podemos ubicar. Recuerden que su módulo es su herramienta de trabajo. Ya, yo aquí no les estoy trayendo nada que esté fuera de módulo, todo es módulo, así que el documento que yo tengo aquí es lo que ustedes tienen en su módulo.
En la página 21 de su módulo empezamos con las operaciones. Dice allí, para hallar la suma de dos números enteros del mismo signo, se suman los valores absolutos de los sumandos y se le coloca a la suma el signo que tienen los sumandos. Ok, esta definición que tenemos aquí es una definición formal de lo que es la suma o la adición. Cuando hablamos de suma, hablamos de adición. Ojo con la palabra adición. Algunos acostumbran a ponerle la doble C, adicción. No es adicción, una cosa es ser adicto a algo y otra cosa es adición, adicionar, agregar, sumar. Entonces, dos palabras que significan lo mismo, suma y adición. Bien, ¿qué voy a hacer yo en la adición? En la adición yo tengo unas reglas, ¿ya? Yo tengo 3 reglas que yo voy a tratar de comprender. La suma de números con signos iguales. Aquí me están hablando, yo voy a sumar sus valores absolutos y le dejo el mismo signo. Ok, si yo tengo 6 más 13, sencillo, yo voy a sumar 6 más 13, eso me va a dar 19. Cuando el número es positivo no hay problema. Nos morimos de la risa. Pero ¿qué pasa cuando aparecen los números negativos? La regla es la misma. Si yo sumo 6 más 13 me dio 19, yo puedo tener menos 6 menos 13 y eso me va a dar a mí a menos 19. ¿Por qué? Porque esta regla que yo tengo aquí es para signos iguales. Cuando yo hablo de signos iguales, cuando yo tengo dos números positivos, son signos iguales. Cuando yo tengo dos números negativos, negativo y negativo son dos signos iguales. Entonces, si los números son de igual signo, miren que aquí la regla no me está haciendo énfasis en si el número es positivo o si el número es negativo. Me está diciendo signos iguales. Signos iguales. Entonces, si yo tengo dos números, en este caso negativo, ellos son de signos iguales, la regla dice se suman y yo le coloco el signo que ellos tienen. En el ejemplo 2, aquí tenemos menos 3 menos 10. Yo voy a sumar, 3 más 10 es 13, pero como ambos números son negativos, el signo lo voy a pasar. Y eso me va a dar a menos 13. Menos 5 menos 7 me da menos 12, menos 3 menos 7 me da menos 10. No se me dejen enredar por los paréntesis. Los paréntesis ahí están simplemente aislando los números de otro tercer signo. Sin embargo, los paréntesis no tienen otro efecto. Simplemente ellos están ahí para hacer como quien dice una agrupación. Esa es la regla 1. ¿Qué pasa cuando yo tengo? Entonces, en la regla 2 me está hablando de dos números de signos diferentes. La regla viene dada para dos números de signos diferentes. Cuando yo tengo 2, 3, 4, 5, muchos números, y todos tienen signos revueltos, ¿qué voy a hacer? Yo simplemente voy a aplicar la regla 1 para todos los números que tienen igual signo. Después que ya yo he separado eso, entonces aplico la regla 2. Decíamos que cuando yo tengo dos números diferentes, dos números de signos diferentes, entonces yo simplemente detecto, olvidándome del signo, cuál es más grande. Ok, en el segundo ejemplo yo tengo 10 y 3. Si yo quito los signos, ya yo sé que el 10 es más grande. Yo digo 10 menos 3, 7. Pero después que yo he hecho la resta, porque estoy haciendo una resta, entonces voy a colocar el signo del número más grande. ¿Quién era más grande? El 10. ¿Por qué yo estoy hablando ahora de más grande y más pequeño? Porque la regla me está hablando de valor absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablo de valor absoluto, recuerden que yo no estoy mencionando signo. Sin embargo, esa regla entra para poderme explicar a mí lo que es cuando yo voy a hacer una resta de dos números con signos diferentes o una suma de dos números con signos diferentes. Bien, y el caso número 3 es cuando yo tengo más de dos números. Cuando yo tengo más de dos números, yo simplemente lo que hago es que yo las voy a seleccionar o los voy a clasificar. ¿Ok? Yo los voy a clasificar. Voy a separar los que son de un solo signo, los que son del otro signo, y en cada uno de ellos voy a aplicar la regla número 1. La regla número 1 me manda a mí a sumarlos por separado. Si yo sumé todos los negativos, la respuesta es negativa. Si yo sumé los positivos,
la respuesta es positiva. Estoy aplicando la regla 1. Cuando ya yo hice la suma por separado, entonces aplico la regla 2. Y en la regla 2, lo que yo voy a hacer es restar. Al más grande le quito el más pequeño y le coloco a la respuesta el signo del más grande, siempre. Esas reglas están escritas. A ustedes lo que le toca es volver a leer su material, mirar los ejemplos, tratar de desarrollarlos para poder entonces trabajar. ¿Qué pasa con la resta? En la sustracción, que no es más que la resta, viene una regla que habla del opuesto del sustraendo. Cuando yo hablo de una sustracción, en los números naturales, que fue lo que todo mundo, los que estamos en esta sala, pasamos por una escuela y allá nos hablaron de los naturales, que son los que siempre hemos trabajado. Y cuando yo voy a ver los términos de una sustracción, yo tengo minuendo, sustraendo y diferencia. Entonces, dos números, minuendo y sustraendo. Dice la regla, para restar dos números enteros, se le suma al minuendo. El minuendo yo lo agarro, lo voy a escribir. Y a ese número yo le voy a sumar el opuesto del sustraendo. Ah, ya yo sé lo que es opuesto. Entonces yo establezco una regla, elimino el signo negativo y termino haciendo la suma que estábamos haciendo en los números enteros con las reglas que están allí. Aquí hay unos ejemplos, dice 10 menos 2. Entonces, cuando usted ve ese signo negativo fuera del paréntesis, es una resta. ¿Qué va a hacer usted? Dice, toma el minuendo, que sería el 10, le suma el opuesto del sustraendo. ¿Quién es el sustraendo? El menos 2. Entonces, olvídese el negativo que está aquí afuera. Estoy aplicando la regla. El minuendo se pasa con el signo que él tenga. Y al número que le sigue en el paréntesis, simplemente le cambio el signo. ¿Por qué? Porque estoy hablando del opuesto. Listo, eliminé paréntesis, eliminé el signo menos que estaba fuera del paréntesis. ¿Qué pasa cuando yo me topo la palabra de y restar? Yo tengo que detectar en ese tipo de presentación quién me representa minuendo, quién me representa sustraendo. El minuendo siempre va a ser la cantidad que está acompañada de la palabra de. De esto, restar esto. Entonces, todo lo que está junto a la palabra de es minuendo. Todo lo que está al lado de la palabra restar es sustraendo. Bien. Allí mismito en su módulo, ustedes tienen el taller. Ese taller está en la página 22. Sin embargo, yo acá se lo fusioné. No, no está fusionado. Lo que sí está es, aquí está. ¿Ya? Ellos están por separados allá. Aquí está todo en un solo documento porque para mí es más práctico, pero cuando usted va a la plataforma, usted va a encontrar los dos talleres, uno separado del otro en documentos PDF. Usted simplemente le da clic, él le va a descargar y entonces ya usted va a ver esto que está aquí. Ya, aquí entonces usted me va a aplicar las reglas y me va a desarrollar al lado si puede imprimir. Si no puede imprimir, ya usted agarra su cuadernito, lo vuelve a pasar, lo escribe allá, lo desarrolla, foto y envía. No me mande solamente foto de la respuesta. Ok, no me mande foto de la respuesta, mándeme el problema completo desde un inicio hasta el fin. Respuesta final, no. ¿Por qué? Yo soy del tipo de docente que evalúa procedimiento. Si su problema lleva un paso, dos pasos, a mí me gusta ver los pasos para yo poder darle puntos si es que su respuesta está mala. Si su respuesta está mala y usted no me hizo procedimiento, lastimosamente pierde todos los puntos. Entonces, es muy importante el procedimiento. Tiene adiciones, tiene sustracciones y tiene problemas de aplicación. No se me vayan a ahogar con esto. Aquí estamos hablando de sumas y de restas. La primera clase, la semana antepasada, estuvimos hablando de estos términos, ganancias, pérdidas, ¿ya? Todo eso está en la clase de la semana pasada que usted la puede ver. Una ganancia de 4 metros, una pérdida de 2 metros, una pérdida de 6, una ganancia de 8, una pérdida de 7. ¿Qué vamos a hacer aquí? La ganancia
se sustituye por el signo más. Entonces yo voy a escribir una cadena que dice más 4, menos 2, menos 6, más 8, menos 7. Y desarrollo eso. Por ejemplo, en el problema 5, una persona posee acciones con la bolsa de valores. El lunes la acción subió 18 balboas. Cuando me dice subió, ya yo sé que ahí hay un signo más. Bajó 5. Cuando me dice la palabra bajó, eso me lleva un signo menos. Entonces yo voy escribiendo aquí en la solución. Más 18, menos 5, menos 7. El miércoles bajó 5, el martes. Ajá. Otro 7 el miércoles, menos 7. Subió, sería más 3. Y el viernes, más 8. Listo, desarrollo la suma. Entonces, esto no tiene grado de complicación. Voy a salirme de este momento de aquí, de esta pantalla, y quiero irme, bueno, ya son las 10:40, pero sí quiero irme rápidamente entonces a lo que es, un momentito, a lo que es aquí, rápidamente, porque yo sé que todavía hay cosas que ameritan un poquito más y el tiempo ya no nos está dando. Entonces voy a tomarme, aunque sea 2, 3 minutitos más. Cuando hablábamos, por ejemplo, en lo que era el taller número 2, que habla de los opuestos y los simétricos, hay una parte donde hay un recuadro y les da unos números. Dice, ordena de mayor a menor. Por ejemplo, yo voy a escribir números aleatorios, ustedes tomen sus notas. Vamos a suponer que yo voy a escribir en este momento menos 2, menos 10, más 8, más 50, menos 100 y... Ay, esto me está dando problemas. Menos 1. Ok. Entonces la indicación dice, escriba, ordena los números de mayor a menor. Mayor. Son dos indicaciones que hay allí. Mayor. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a buscar de esa lista que yo tengo allí de 6 números, cuál es el mayor. Para eso ya yo debo saber que siempre serán mayores los números positivos. Entonces, de los positivos yo me voy a buscar el más grande de todos. ¿Cuál es el más grande de los positivos que yo tengo aquí? Este. Entonces yo voy a volver en esa raya que yo tengo, yo voy a empezar por ese número. Pongo una coma y ahora de los que me quedan, yo voy a buscar cuál es el que le sigue. O sea, yo voy desde el más grande hasta el más pequeño. Profe, no le puso el signo al 50. Ok, con los números positivos no importa si usted lo deja sin signo o le coloca el signo. Cuando él es el número inicial, más que todas las operaciones, no importa que esté sin signo. Pero cuando él está en el centro en una operación, aquí no es ninguna operación, no está sumando, está restando, es una operación, sí es necesario colocar el signo más. ¿Ok? En este caso no es necesario. Bien, de los que me quedan, ¿cuál le continúa? El más 8. Listo. De los que me quedan, tengo menos 2, menos 10, menos 100 y menos 1. Hágase cuenta que usted viene caminando por la recta numérica. Usted viene de derecha y va a llegar hasta el último número a la izquierda. Entonces, si ya viene haciendo ese recorrido, ¿cuál de estos 4 números que me quedan es más grande? El menos 1. Profe, ¿es el menos 100? No, el menos 100 es el que está más lejos del 0 a la izquierda. Entonces, ahí sigue menos 1. Me queda menos 2, menos 10 y menos 100. Le sigue el menos 2. Profe, pero es que esa no es la recta numérica. Oigan, nosotros no estamos en este momento dibujando ni escribiendo números de la recta numérica. Estamos haciendo un orden con una lista que la profesora nos proporcionó simplemente para nosotros estar clarito cuando hablamos de orden ascendente y cuando hablamos de orden descendente. Si la indicación en esta parte dice ordena de menor a mayor, entonces yo voy a escribir al revés. ¿Por qué número yo voy a empezar? Por el más chiquitito. ¿Y quién es el más chiquitito de toda esa lista? El menos 100. Y empiezo a avanzar
Empiezo a avanzar hasta terminar con el número más grande de esa lista. Ahí hay 3 listas para cada orden. Entonces, que quede claro en esa parte qué es lo que tenemos que hacer. Bien, estoy sobre el minuto 44. Ya debo irme despidiendo. Y sí quería dejar claro qué teníamos que hacer en esa parte. Cuando yo tengo, por ejemplo, las relaciones, voy a rapidito aquí. Yo tengo aquí un menos 50. Tengo una raya. Uy, se me acabó la página. Voy a escribirlo acá abajo. Un menos 50, una raya y un menos 80. Yo tengo aquí en ese espacio que poner mayor, menor o igual. La profesora dijo hace un ratito que la boquita se come el número más grande. Si yo no sé rápidamente cuál es, entonces yo voy a buscar cuál de los dos es más grande. El 50, por estar a la derecha en la recta numérica, es más grande. Y el 80 más pequeño. Entonces la boquita para el más grande, siempre. Esta parte de aquí, ¿ve? Esto siempre va a ir con el número más grande. Si hubiese sido al revés, está por este lado está menos 80 y del otro lado está menos 50. Ah, entonces va para este lado. La boquita siempre con el más grande. Bien, entonces por hoy, hasta aquí quedamos. Ya el tiempo se nos fue.